Imaginaos que intentáis respirar, pero en lugar del oxígeno que da la vida, vuestros pulmones se abrasan con un cóctel químico. El aire es denso como un jarabe y arrastra un olor pesado y dulzón a podredumbre, mezclado con el hedor acre del azufre, ese olor a huevos podridos que emana del propio océano. Cada inspiración es un esfuerzo, cada exhalación un alivio. El sol no existe. El cielo está cubierto por un velo continuo e inmóvil de un enfermizo color amarillo verdoso. Este manto no deja pasar los rayos, solo difunde una luz tenue y mortecina, bajo la cual el mundo entero parece sumergido en formol. Estáis de pie en la orilla, pero bajo vuestros pies no hay arena ni guijarros. El suelo es una arcilla agrietada y calcinada de color gris, sembrada de miles de millones de esqueletos, conchas y caparazones. Es un cementerio que se extiende hasta el mismísimo horizonte. Ahora, mirad el agua. Eso no es un océano. Es una sopa, un caldo microbiano espeso, afeitoso y casi estancado. Y su color es antinatural. Un sucio rosa violáceo, como un viejo moratón en el cuerpo del planeta. No hay oleaje, ni rompiente. Solo de vez en cuando, una burbuja se hincha perezosamente en la superficie y estalla, liberando una nueva bocanada de sulfuro de hidrógeno en una atmósfera ya envenenada. Este gas, producto de las bacterias anaerobias que se dan un festín en las profundidades sin oxígeno, es el responsable de ese olor a huevos podridos. Mata todo lo que aún intenta respirar en la costa. Este océano es una máquina de muerte. No solo está muerto, sino que aniquila activamente los últimos vestigios de vida en tierra firme. Prestad atención. Silencio. No es la mera ausencia de sonido. Es un silencio ensordecedor, opresivo, absoluto. No hay canto de pájaros, no hay zumbido de insectos, ni siquiera el susurro del viento entre las hojas, porque no hay pájaros, ni insectos, ni hojas. Solo los esqueletos desnudos y ennegrecidos de los bosques primigenios, parecidos a los restos de bestias prehistóricas gigantes. Este mundo es un quirófano estéril tras una operación fallida. El planeta ha sufrido un colapso sistémico, un evento que los científicos llamarían la Gran Mortandad. El 96% de todas las especies marinas borradas del mapa. El 70% de todos los vertebrados terrestres aniquilados. Los trilobites que dominaron los mares durante cientos de millones de años. Los anfibios gigantes, los insectos colosales, los poderosos reptiles mamiferoides, todos desaparecieron para siempre. Fue un genocidio a escala planetaria. Y lo más aterrador de esta imagen es su causa. No hubo un destello en el cielo, no hubo un asteroide asesino llegando desde las profundidades del cosmos. No fue un asesinato, fue un suicidio lento y agónico. El planeta se transformó a sí mismo en este infierno. El motor del apocalipsis no estaba en el espacio, sino en lo más profundo de sus propias entrañas. Fue una catástrofe nacida de la propia Tierra. Y para entender cómo un mundo floreciente llegó a este punto de no retorno, cómo la vida fue puesta de rodillas, necesitamos hacer un viaje de 252 millones de años atrás, al último capítulo de la era que llamamos Pérmico, a un mundo que era un paraíso, sin saber que ya estaba sentenciado a muerte. Nos transportamos al espacio, flotando sobre un planeta que nos resulta extraño.
Una única y titánica masa de tierra domina el globo, extendiéndose desde el polo sur casi hasta el polo norte. Es Pangea, el supercontinente que unía todas las futuras partes del mundo. Imaginaos, si estuvierais donde 1/4 de billón de años más tarde se extenderá Madrid, tendríais que caminar miles de kilómetros hacia el este para llegar a la costa oceánica más cercana. Todo el futuro océano Atlántico es apenas una delgada línea de fractura, gestándose en las profundidades de la corteza. La Antártida, Australia, la India y Sudamérica están todas apretadas, formando el megacontinente sureño de Gondwana, cubierto de frondosos bosques. Al norte se extiende la Eurasia, y entre ellos, como un gigantesco mar interior, se adentra en tierra firme el océano de Tetis, cálido y poco profundo. Este monolito geográfico dio a luz a un monstruo climático. El interior de Pangea era el mayor desierto de la historia de la Tierra. Extensiones infinitas de arena roja y arcilla salina agrietada, donde no llovía durante años. En verano, el aire se calentaba a temperaturas insoportables. En invierno, helaba hasta los huesos. La vida aquí era casi imposible. Pero en los márgenes de este continente gigante, en las zonas costeras y en latitudes templadas, el panorama era completamente diferente. El planeta era un invernadero. No había casquetes polares y densos bosques húmedos de helechos arbóreos gigantes, cícadas y coníferas primitivas como el Glossopteris cubrían incluso las regiones polares. Era un mundo sin flores, pero lleno de verdor. Un mundo donde las estaciones se definían no tanto por la temperatura, sino por los monzones. Medio año de sequía era seguido por medio año de lluvias torrenciales, que alimentaban ríos caudalosos que desembocaban en el único océano mundial, Pantalasa. Los ecosistemas de este mundo estaban ajustados a la perfección. Millones de años de evolución habían creado un equilibrio estable. En tierra y mar bullía una vida compleja y diversa. Parecía que este idilio verde y cálido sería eterno. Pero solo era una apariencia. Muy por debajo de la superficie, en el lugar que en un futuro lejano ocuparía Siberia, un drama geológico ya se acercaba a su clímax. Un gigantesco flujo de roca mantélica incandescente, la llamada pluma del manto, una burbuja de cientos de kilómetros de diámetro, ascendía lentamente desde las profundidades del planeta a lo largo de decenas de millones de años. Llevaba consigo energía suficiente para perforar la corteza terrestre como un soplete atraviesa una hoja de papel. En la superficie, nadie lo sabía. La vida celebraba su triunfo. Pero bajo sus pies ya se había colocado una bomba de relojería que descontaba los últimos instantes de toda una era. El escenario para la mayor tragedia de la historia estaba preparado. Solo faltaba que salieran a escena los actores principales de este drama. En este escenario del mundo pérmico se desarrollaba una saga evolutiva en la que los protagonistas no eran los dinosaurios. Aún faltaban decenas de millones de años para su era. Este escenario pertenecía a otros gigantes, criaturas que estaban mucho más cerca de nosotros de lo que podríamos imaginar. Eran los sinápsidos, o reptiles mamiferoides, el grupo de animales al que, en última instancia, pertenecemos nosotros, los mamíferos. Eran la forma de vida dominante, la cúspide de la evolución de su tiempo. Y entre ellos había auténticos titanes. Mirad esta montaña viviente que se mueve lentamente. Es un Scutosaurus, un reptil vegetariano de 1 tonelada cuyo cuerpo es la encarnación misma de una fortaleza inexpugnable.
Sus patas cortas, robustas y arqueadas hacia los lados no le permitían correr rápido, pero le daban una estabilidad fenomenal. No había que derribarlo, había que volcarlo como si fuera una roca. Pero su principal defensa era su armadura. Su espalda estaba cubierta por hileras de placas óseas, los osteodermos, incrustadas directamente en su gruesa piel, creando una especie de cota de malla. Su cráneo era grueso, lleno de protuberancias, con excrescencias óseas en las mejillas que protegían sus puntos vulnerables. No era un luchador, era un búnker andante que se movía lentamente en manada y arrancaba metódicamente la vegetación baja y dura con su boca desdentada, similar a un pico. Su estrategia de supervivencia, ser un objetivo demasiado grande, demasiado pesado y demasiado protegido para cualquier depredador. Pero para cada coraza existe un arma capaz de perforarla. En la cresta de una colina, a la sombra de helechos gigantes, acecha un Inostrancevia. Un miembro de los gorgonópsidos, los superdepredadores del Pérmico. Es una máquina de matar de 3 metros de largo, en la que los rasgos de reptil y mamífero se han mezclado en un cóctel letal. A diferencia del Scutosaurus, sus extremidades no están a los lados, sino casi verticales bajo su cuerpo. Esta solución de bioingeniería le otorga una enorme ventaja en velocidad y resistencia. Es posible que su cuerpo no estuviera cubierto de piel desnuda, sino de un pelaje primitivo que le ayudaba a mantener una temperatura corporal constante. Era un cazador de sangre caliente en un mundo donde la mayoría de los habitantes dependían del calor exterior. Pero su principal baza se ocultaba en su boca. Cuando enseñaba los dientes, de debajo del labio superior asomaban 2 colmillos de sable, largos como la palma de la mano de un adulto. Esos dientes no eran para desgarrar carne, estaban diseñados para una única y certera puñalada mortal, como las dagas de un asesino. El Inostrancevia no malgasta energía. Observa durante horas, esperando el momento perfecto. Su objetivo es un Scutosaurus joven o uno que se ha quedado rezagado de la manada. Y llega el momento. Un sprint corto y explosivo. No corre como un lagarto, sino como un lobo, cubriendo la distancia en segundos. La manada se dispersa presa del pánico, pero es tarde. El depredador alcanza a su víctima. No intenta morder la coraza de la espalda, apunta al cuello, el único punto vulnerable. Los potentísimos músculos de sus mandíbulas y cuello hunden los colmillos profundamente en la carne, desgarrando arterias y tráquea. La batalla dura menos de 1 minuto. El enorme cuerpo del Scutosaurus se desploma, levantando una nube de polvo rojizo. El silencio vuelve a la llanura. Esta escena es la cumbre del ecosistema pérmico, el equilibrio perfecto entre depredador y presa, perfeccionado durante millones de años de carrera armamentística evolutiva. Estas criaturas, los gorgonópsidos, no eran simples monstruos, estaban a un paso de convertirse en los primeros mamíferos. Su alto metabolismo, su estilo de vida activo, su complejo sistema nervioso, todo ello los convertía en los reyes de su mundo. Su dominio parecía absoluto e inquebrantable. Pero, precisamente, aquello que los hacía tan exitosos, su necesidad de grandes cantidades de comida y oxígeno para mantener su sangre caliente, se convertiría en su talón de Aquiles. Estaban perfectamente adaptados a las reglas del juego del período pérmico, pero las reglas estaban a punto de cambiar de la forma más brutal posible. Parece invencible, una ciudadela viviente de músculo y hueso, perfeccionada durante millones de años de lucha evolutiva. Pero su verdadera fuerza, su arma secreta, estaba oculta a la vista. No residía en sus colmillos ni en sus garras, sino en lo más profundo de su ser,
a nivel de las reacciones químicas invisibles que ardían en cada una de sus células. Para entender la naturaleza de esta bestia y la causa de su caída, tenemos que mirar bajo el capó de esta máquina biológica. Tenemos que hackear el código de su realidad. Imaginaos dos motores. El primero es el de un reptil típico, como un cocodrilo. Podríamos decir que funciona con energía solar. Es increíblemente eficiente. Puede pasar semanas sin comer, entrando en un estado de letargo casi total. Pero tiene un defecto fatal. Depende por completo de una fuente de calor externa. En una mañana fría es lento y torpe. Su resistencia es limitada. Puede realizar una embestida explosiva, pero es incapaz de una persecución prolongada. Su metabolismo es una economía de supervivencia. Ahora mirad el motor de un gorgonópsido. Esto no es un panel solar. Es un motor de combustión interna sobrealimentado y de alto octanaje. Funciona constantemente, día y noche, con calor y con frío. Quema combustible, comida, a una velocidad increíble, generando su propio calor interno. Esto es la sangre caliente, o endotermia, y proporciona ventajas colosales. El Inostrancevia puede cazar en las frescas horas de la mañana, cuando sus presas de sangre fría aún no han tenido tiempo de calentarse al sol. Puede perseguir a su presa durante kilómetros sin agotarse. Su cerebro y sus músculos siempre funcionan a pleno rendimiento. Fue un salto revolucionario que permitió a los sinápsidos liberarse de las ataduras del medio ambiente y convertirse en dueños de su destino. Pero esta potencia tenía un precio enorme. Un motor así requiere dos cosas en cantidades masivas: combustible y oxígeno. El combustible implica una caza constante. Un gorgolópsido debía comer mucho más a menudo que cualquier reptil de tamaño comparable. Su vida era una búsqueda perpetua de calorías. Pero aún más importante era el oxígeno, el comburente que permitía que ese fuego interno ardiera. ¿Cómo resolvió la naturaleza este desafío de ingeniería? Fijaos en cómo respira un lagarto. Utiliza los mismos músculos para correr y para respirar. Por eso no puede hacer ambas cosas a la vez. Corre conteniendo la respiración, luego se detiene para jadear. Esto se conoce como la restricción de Carrier. Pero los reptiles mamíferoides muy probablemente ya habían desarrollado un diafragma primitivo, un tabique muscular que separaba la cavidad torácica de la abdominal. Fue una invención genial. Les permitía respirar y correr simultáneamente, como hacemos los mamíferos. Sus pulmones no eran simples sacos, sino un sistema complejo que bombeaba aire con la máxima eficiencia. Su corazón probablemente ya era de 4 cámaras, como el nuestro, con 2 circuitos sanguíneos separados. Un circuito llevaba la sangre a los pulmones para oxigenarla y el otro distribuía a esa sangre enriquecida por todo el cuerpo. Este sistema impedía que la sangre arterial y la venosa se mezclaran, entregando a los músculos un elixir de vida puro y de alto octanaje. Su sangre estaba saturada de hemoglobina, sus huesos surcados por vasos sanguíneos. Todo su cuerpo estaba optimizado para una vida a altas revoluciones. Fue precisamente este fuego interno, este horno bioquímico, lo que les permitió conquistar el planeta. Eran más rápidos, más resistentes, más inteligentes. Dominaban todos los nichos ecológicos, desde pequeños insectívoros excavadores hasta gigantescos dicinodontos herbívoros y superdepredadores con dientes de sable. Construyeron el primer imperio de sangre caliente de la historia del planeta. Pero su mayor fortaleza era, al mismo tiempo, su mayor vulnerabilidad. Su organismo complejo y energéticamente costoso estaba perfectamente afinado para el mundo estable del Pérmico. Dependía de un alto contenido de oxígeno en la atmósfera y de la abundancia de alimento.
Cualquier alteración de este frágil equilibrio, cualquier caída en el nivel de oxígeno o colapso de la cadena alimentaria, les golpearía a ellos primero. Su motor de alto rendimiento podía calarse con el más mínimo fallo en el suministro de combustible. Eran los reyes de un mundo construido sobre ciertas leyes físicas y químicas, y no sabían que esas mismas leyes estaban a punto de ser reescritas. Armados con esta biología perfecta pero frágil, estaban listos para la conquista. Nada en la Tierra podía detenerlos. Su edad de oro estaba a punto de comenzar. No era un imperio de piedra y acero, era un imperio de carne y hueso, extendido a lo largo de millones de kilómetros cuadrados de Pangea. Durante decenas de millones de años, los reptiles mamiferoides gobernaron este mundo, creando un ecosistema complejo, equilibrado y próspero. Vivamos un día en esta edad de oro, en la parte sur de Pangea, en el territorio de la futura Sudáfrica, unos cientos de miles de años antes de la catástrofe. Amanecer. El aire fresco y húmedo trae consigo olores a tierra mojada y al follaje en descomposición de los helechos gigantes. De los caudalosos ríos que fluyen hacia el océano de Tetis se eleva una espesa niebla. De sus profundas madrigueras, excavadas en las laderas de las colinas, asoman los primeros habitantes. Son los dicinodontos, parientes lejanos de nuestro Lystrosaurus. Del tamaño de un cerdo grande, con cuerpos de barril y dos colmillos que sobresalen de la mandíbula superior, parecen torpes, pero son los herbívoros más exitosos de su era. Viven en enormes colonias. Y ahora, con los primeros rayos de sol, cientos de estas criaturas salen a alimentarse, desenterrando jugosas raíces y tubérculos con sus picos córneos. Su presencia es la base de la vida aquí. Son el pan de este mundo. Mediodía. El sol está en su cénit y sus rayos castigan la tierra sin piedad. La niebla se ha disipado. El aire tiembla por el calor. Una enorme manada se acerca al ancho cauce de un río para beber. Miles de Scutosaurus, ciudadelas blindadas vivientes, se mueven como un solo ser. La tierra retumba y tiembla bajo sus patas. Pisotean la vegetación, alteran el paisaje, pero al mismo tiempo fertilizan el suelo, creando las condiciones para un nuevo crecimiento. Es una procesión lenta y majestuosa. En el agua, el peligro acecha. Desde las turbias profundidades, los ojos de un anfibio gigante, parecido a un cocodrilo descomunal, los observan. Es un mastodonsaurio, un depredador de emboscada que puede esperar a su presa durante horas. Pero hoy su objetivo no es un Scutosaurus adulto, sino una cría que se ha separado de la manada. Una explosión en el agua, una breve lucha, y la manada continúa su camino, habiendo perdido a uno de los suyos. Así es la ley de la vida. Los depredadores eliminan a los débiles, manteniendo la salud de la población. Atardecer. El calor amaina, las sombras se alargan. La reina de estas tierras sale de caza, una gorgona gigante, quizás una rubillea, pariente cercana del Inostrancevia. No ataca a la manada de frente, rastrea a un individuo solitario y enfermo de dicinodonte, rezagado del grupo. Una carga corta, una mordedura precisa en el cuello, y el ecosistema completa su ciclo. El depredador se sacia. Los carroñeros, atraídos por el olor a sangre, reciben su parte. Nada se desperdicia. Este mundo es un mecanismo de relojería complejísimo, donde cada engranaje, cada tornillo, está en su lugar. Durante millones de años, este mecanismo funcionó sin fallos. Las generaciones se sucedían, las especies aparecían y desaparecían, pero la estructura general permanecía inalterada. Parecía que este orden de cosas estaba establecido para siempre.
El sol salía y se ponía, los monzones llegaban y se iban, y nada hacía presagiar que el propio tejido de la realidad estaba a punto de ser desgarrado. Pero a veces, en las noches más tranquilas, la tierra temblaba casi imperceptiblemente. Un ligero temblor profundo que los animales sentían en su piel, pero al que se habían acostumbrado. A veces, desde el norte, el viento traía un olor extraño y apenas perceptible. No el olor a quemado de un incendio forestal, sino algo más acre, mineral. Los animales resoplaban inquietos y volvían a dormirse. No sabían que esos leves temblores y olores extraños eran el eco lejano de un evento que se desarrollaba a 10.000 kilómetros de distancia. El eco del nacimiento del infierno en la tierra. El mundo era perfecto en su equilibrio, pero la perfección tiene un precio. Allí, en el norte, en la región de la Siberia actual, la tierra tembló de verdad por primera vez. Allí, bajo las llanuras yermas de la futura Siberia, la presión alcanzó un punto crítico. La pluma del manto, esa burbuja gigante de roca supercaliente ascendida desde las entrañas del planeta, finalmente alcanzó la base de la corteza terrestre. Imaginaos un soplete industrial gigantesco acercado por debajo a una plancha de acero. Primero, la plancha simplemente se calienta. Luego empieza a ponerse al rojo vivo. Después se vuelve plástica, se estira, se adelgaza y finalmente se rasga. Eso es exactamente lo que le ocurrió a la litosfera. No fue la erupción de un volcán como lo entendemos. No había una montaña cónica arrojando cenizas. En su lugar, la Tierra simplemente se agrietó. A lo largo de un territorio comparable a la actual Europa occidental, se abrieron fisuras gigantescas, grietas de decenas y cientos de kilómetros de longitud. Y de estas fisuras, la lava brotó a la superficie. No una masa viscosa y espesa, sino un magma basáltico fluido y líquido como agua sobrecalentada. Fue el comienzo de lo que los geólogos llamarían las traps siberianas. La palabra trap viene del sueco trapa, que significa escalera, porque los flujos de lava solidificados formaron mesetas escalonadas gigantes. Las primeras erupciones fueron un apocalipsis a escala local. Imaginaos ríos de roca incandescente de decenas de kilómetros de ancho y cientos de largo, inundando todo a su paso. Los bosques de cordaites y helechos gigantes ardían como cerillas y se convertían en cenizas al instante. Lagos y ríos hervían y se evaporaban. Cualquier forma de vida en un área de millones de cuadrados kilómetros fue esterilizada en cuestión de días. El aire se llenó de gases venenosos, dióxido de azufre, cloro, flúor. El cielo sobre Siberia se oscureció durante décadas, cubierto por un denso velo de ceniza volcánica y aerosoles. Pero esto era solo el principio. El impacto directo de la lava fue terrible, pero se limitó a una región. La verdadera arma de destrucción masiva era invisible. Eran los gases. Cada kilómetro cúbico de magma emitido liberaba a la atmósfera megatoneladas de dióxido de carbono. Pero ni siquiera eso fue lo peor. Las traps siberianas entraron en erupción en un lugar único. Bajo tierra, en esa región, yacían colosales depósitos de carbón del período carbonífero, así como enormes reservas de petróleo y gas. El magma incandescente, al atravesar estas capas, funcionó como un gigantesco alto horno. Prendió fuego a estos depósitos subterráneos de combustibles fósiles. El planeta empezó a quemarse a sí mismo. Un torrente de dióxido de carbono, metano y otros gases de efecto invernadero sin precedentes en volumen y velocidad se vertió en la atmósfera.
En el resto del planeta no se notó de inmediato, pero los primeros síntomas comenzaron a manifestarse. La temperatura global empezó a subir lentamente. Primero, 1 grado. Luego, 2. Luego, 5. Puede parecer poco, pero para el ecosistema global es una catástrofe. Las zonas climáticas habituales empezaron a desplazarse. Los bosques de latitudes templadas no adaptados al calor comenzaron a marchitarse. Los desiertos del centro de Pangea se expandieron, devorando tierras fértiles. Los océanos, al calentarse, empezaron a perder el oxígeno disuelto. Los arrecifes de coral en el cálido océano de Tetis, esas metrópolis bullentes de vida, comenzaron a morir en masa, convirtiéndose en cementerios submarinos blanquecinos. Los animales lo sintieron en sus propias carnes. Los ciclos de lluvias monzónicas se alteraron. Las sequías se hicieron más largas y severas. Las plantas de las que se alimentaban los dicinodontos y los escutosaurus se volvieron escasas o desaparecieron. Los herbívoros tuvieron que migrar enormes distancias en busca de comida, y muchos perecieron en el camino. Para depredadores como el Inostrancevia, esto significaba hambre. Su metabolismo de alto coste exigía un flujo constante de calorías y las presas escaseaban cada vez más. El mundo que había sido su paraíso se convertía lentamente en una prisión. Una atmósfera de ansiedad e incertidumbre envolvió el planeta. El mecanismo perfecto de la Edad de Oro empezaba a fallar. Esta fue la primera fase de la extinción, una asfixia lenta que duró, quizás, decenas de miles de años. La vida aún se aferraba, intentaba adaptarse, pero lo que ocurría en la superficie era solo el preludio. El golpe principal aún no se había asestado. La verdadera arma de destrucción masiva se estaba preparando para disparar, y su objetivo era el océano mundial. El planeta estaba al borde del abismo, y las traps siberianas se preparaban para darle el último y fatal empujón. Y entonces, tras miles de años de lenta asfixia, el planeta dio el último y fatal empujón. Comenzó la fase principal de las erupciones de las traps siberianas. No fue solo un flujo de lava, fue un cataclismo planetario. Fisuras gigantescas en la corteza terrestre se abrieron como heridas incurables, y de ellas brotó una cantidad inimaginable de magma y gases. En un período geológicamente breve, quizás solo unas pocas decenas de miles de años, se derramaron sobre la superficie más de 3 millones de kilómetros cúbicos de roca fundida. Es suficiente para cubrir la totalidad de Estados Unidos, con una capa de lava de medio kilómetro de espesor. Pero la lava era solo el cuerpo del monstruo. Su aliento era venenoso. Este mega impulso volcánico desencadenó una reacción en cadena que convirtió a toda la biosfera en una máquina de matar. El primer jinete del apocalipsis, el calor. La colosal emisión de dióxido de carbono y metano de los yacimientos de carbón en llamas convirtió la atmósfera en una manta gruesa e impenetrable. El efecto invernadero se descontroló. La temperatura media global se disparó otros 5 y en algunas regiones hasta 10-15 grados Celsius. Las zonas ecuatoriales se convirtieron en un páramo calcinado e inhabitable, donde la temperatura de la superficie superaba los 60 grados. Para los motores de alto rendimiento y sangre caliente de los reptiles mamiferoides, fue una sentencia de muerte. Su fuego interno, que les había dado la ventaja, ahora jugaba en su contra. Sus cuerpos empezaron a sobrecalentarse. Su sangre, incapaz de enfriarse, pasó de ser el elixir de la vida a un veneno hirviente. Morían de golpe de calor, en agonía,
a orillas de los ríos que se secaban. Su mayor fortaleza se convirtió en su maldición. El segundo jinete, el ácido. Los océanos, cunas de la vida, se transformaron en gigantescos baños de ácido. El dióxido de carbono, al disolverse en el agua, formó ácido carbónico. El pH del agua marina se desplomó. Para los miles de millones de organismos que construían sus cuerpos con carbonato de calcio, conchas, caparazones, esqueletos, fue el principio del fin. Imaginaos un mundo submarino donde el agua se ha vuelto corrosiva. Los grandes arrecifes de coral, esas metrópolis submarinas, se disolvían literalmente en vida, convirtiéndose en esqueletos blanquecinos. Amonites, trilobites, lirios de mar, braquiópodos, todo el esplendor arquitectónico de la era paleozoica comenzó a desmoronarse y desaparecer, como azúcar en té caliente. Fue una masacre silenciosa e invisible que tuvo lugar en la columna de agua. El océano estaba digiriendo a sus propios hijos. Pero justo cuando parecía que nada podía ir peor, apareció el tercer y más terrible jinete, el veneno. Los océanos, calentados al límite, ya no podían retener el oxígeno. El agua empezó a asfixiarse. Comenzó una anoxia masiva. Las capas profundas del océano se convirtieron en una zona muerta y sin oxígeno. Y en estas aguas muertas despertó una forma de vida antigua y primitiva, las bacterias anaerobias sulfatorreductoras. Para ellas, el oxígeno era un veneno y el azufre su alimento. En ausencia de oxígeno, comenzaron a proliferar, consumiendo materia orgánica y liberando sulfuro de hidrógeno en el agua, ese mismo gas con olor a huevos podridos. Gigantescos volúmenes de este veneno mortal empezaron a acumularse en las profundidades. Primero, mató todo lo que quedaba en el fondo. Luego, cuando su concentración alcanzó un punto crítico, comenzó a ascender hacia la superficie. Este fenómeno se conoce como euxinia. Las aguas profundas, envenenadas con sulfuro de hidrógeno, emergieron. Fue el último clavo en el ataúd de la vida marina. El gas mataba todo a su paso, desde el plancton hasta los últimos peces supervivientes. El océano cambió de color. Otras bacterias, las bacterias púrpuras del azufre, que prosperan en aguas anóxicas, ricas en sulfuro e iluminadas por el sol, tiñeron la superficie con ese espantoso tono rosa violáceo. El planeta miraba al cosmos con un ojo inyectado en sangre. Pero la pesadilla no terminó en el agua. El sulfuro de hidrógeno es más denso que el aire. Comenzó a liberarse en grandes cantidades a la atmósfera. Destruyó la capa de ozono, exponiendo la superficie a una radiación ultravioleta letal. Envenenó el aire. Para los animales terrestres fue un ataque con gas químico procedente del propio océano. El rey del mundo pérmico, el poderoso Inostransbia, no encontró su fin en una batalla contra un rival. Murió lenta y agónicamente, asfixiándose a la orilla de un mar tóxico y rosado, cegado por un sol que golpeaba a través de un agujero en la capa de ozono. Su cuerpo perfecto, diseñado para la caza, resultó indefenso ante una guerra química invisible. Cuando el último grito se apagó, cuando el último árbol gigante cayó, el silencio se apoderó del planeta. El silencio aterrador y absoluto de una tierra muerta. Pero incluso en ese silencio atronador, en las rocas quedó un registro. Una crónica muda de este infierno que, 252 millones de años después, otra especie, el ser humano, aprendería a leer. ¿Cómo podemos saber de eventos que nadie presenció? ¿Cómo podemos reconstruir la composición química de la atmósfera y el color del océano 1/4 de billón de años después? La respuesta está bajo nuestros pies.
El planeta mismo es un archivo gigantesco, un libro con páginas de piedra, y cada página guarda una pista. El trabajo del paleontólogo y del geólogo es similar al de un criminalista que llega a la escena del crimen eones después. Solo necesitamos saber cómo leer las pruebas. El principal sospechoso: las traps siberianas. No es una teoría, es un hecho físico. En el territorio de la Siberia actual se extiende una inmensa meseta basáltica, con una superficie de más de 7 millones de kilómetros cuadrados, más grande que toda Australia. Los flujos de lava, superpuestos unos sobre otros, crearon una estructura de varios kilómetros de espesor. Este es el cuerpo del asesino. Utilizando métodos de datación radiométrica, como el método uranio-plomo, los científicos han podido determinar la edad de estas rocas con una precisión asombrosa. Y el momento de las erupciones coincide perfectamente con la ventana temporal de la Gran Mortandad, hace 252 millones de años. No es una simple coincidencia. Es literalmente el arma humeante en manos del culpable. Pero, ¿cómo demostrar que fueron precisamente estos volcanes los que envenenaron todo el planeta? Aquí entra en juego la geoquímica, la ciencia que lee las huellas químicas del pasado. La prueba número 2 es el análisis de isótopos de carbono. El carbono existe en dos formas estables: el carbono 12 más ligero y el carbono 13 más pesado. Los organismos vivos, desde las bacterias hasta las plantas, prefieren utilizar el carbono 12 más ligero en la fotosíntesis. Por lo tanto, toda la biomasa, bosques, plancton y también los combustibles fósiles como el carbón y el petróleo que se formaron a partir de ella, está enriquecida en carbono ligero. Cuando las traps siberianas perforaron e incendiaron los gigantescos depósitos de carbón, liberaron a la atmósfera billones de toneladas de este carbono ligero. Esta emisión dejó una marca clara e indeleble en las rocas de todo el mundo. En los sedimentos formados hace exactamente 252 millones de años, vemos una caída drástica y anómala en la proporción de carbono 13 pesado. Es la firma química de un incendio gigantesco que consumió las despensas subterráneas del planeta. Las rocas literalmente nos gritan que la atmósfera fue envenenada por la quema de vida antigua. La tercera prueba es el pico de hongos. Justo después del límite de la extinción masiva, los paleontólogos de todo el mundo encuentran una extraña capa en la que prácticamente no hay polen de árboles. En cambio, está repleta de esporas de hongos. ¿Qué significa esto? Es la imagen de un mundo después de una catástrofe global. Los bosques de todo el planeta murieron, dejando tras de sí una cantidad ingente de madera muerta. Y en este festín mundial de podredumbre prosperaron los hongos, los principales recicladores de la naturaleza. Este pico de hongos es el epitafio en la tumba de los bosques del Pérmico. Demuestra que el colapso de los ecosistemas terrestres fue repentino y total. ¿Y qué hay del océano? Los sedimentos marinos de la época cuentan su propia historia, no menos sombría. Encontramos lutitas negras, ricas en pirita, que solo pudieron formarse en aguas anóxicas y saturadas de sulfuro de hidrógeno. El análisis químico de conchas fosilizadas muestra signos de estrés por acidificación. Su crecimiento se vio inhibido y sus estructuras dañadas. Y por supuesto, la propia desaparición del 96% de las especies marinas, registrada en los fósiles, habla por sí misma. Durante mucho tiempo se debatió. Quizás los volcanes no fueron la única causa. Hubo teorías sobre el impacto de un asteroide gigante, similar al que acabó con los dinosaurios. Los científicos buscaron un cráter, buscaron la anomalía de iridio, un signo inequívoco de un impacto cósmico.
pero nunca se encontraron pruebas concluyentes. Hoy, el consenso científico es casi unánime. La gran mortandad fue obra de la propia Tierra. Fue la tormenta perfecta en la que el vulcanismo desencadenó una cascada de retroalimentaciones letales que envenenaron y sobrecalentaron toda la biosfera. Las rocas nos han contado la historia de un asesinato, pero también nos han contado otra historia, la historia de los pocos que sobrevivieron. Y en esa historia de supervivencia se encuentra la clave de nuestra propia existencia. Cuando el polvo se asentó, cuando los volcanes se calmaron y la tormenta química en el océano comenzó a amainar, se nos reveló un planeta fantasma, un mundo vacío y calcinado bajo un cielo turbio. Los ecosistemas cuya construcción había llevado cientos de millones de años habían sido destruidos hasta sus cimientos. La mayoría de los nichos ecológicos estaban vacíos. Era un mundo de silencio y oportunidades. Y en este mundo subió al escenario el héroe más improbable, más inesperado. No un depredador temible, ni un gigante acorazado, sino una criatura modesta y torpe del tamaño de un cerdo. Se llamaba Lystrosaurus. El Lystrosaurus era un dicinodonte, un miembro de ese mismo grupo de reptiles mamíferoides herbívoros que prosperaron antes de la catástrofe. Pero poseía un conjunto único de cualidades que lo transformaron de un personaje secundario en el protagonista de una nueva era. En primer lugar, sabía cavar madrigueras. Mientras en la superficie se desataba un infierno de fuego y el aire estaba envenenado, los Lystrosaurus podían esconderse bajo tierra, en un entorno relativamente estable y seguro. En segundo lugar, su dieta era poco exigente. Se alimentaban de raíces y tubérculos duros y fibrosos, las primeras plantas que lograron recuperarse en la tierra quemada. En tercer lugar, crecían y se reproducían rápidamente, lo que les permitía colonizar velozmente los territorios vacíos. Y, quizás lo más importante, su tórax en forma de barril y sus potentes pulmones estaban perfectamente adaptados a la vida en las condiciones de bajo oxígeno que prevalecieron en el planeta tras la catástrofe. Como resultado, ocurrió algo sin precedentes. Durante varios millones de años después de la extinción, en el Triásico temprano, el Lystrosaurus se convirtió en la especie dominante del planeta, a un nivel que nadie, ni antes ni después, ha alcanzado jamás. Sus fósiles se encuentran en todos los continentes, en Sudáfrica, en la India, en la Antártida, en China y en Rusia. En algunos yacimientos, los fósiles de Lystrosaurus constituyen hasta el 95% de todos los vertebrados fósiles encontrados. Imaginaos un mundo donde 9 de cada 10 animales grandes que os encontráis son de la misma especie. Era el planeta de los Lystrosaurus. Un mundo monótono, empobrecido y extraño, que intentaba curarse de una herida terrible. Pero la gran mortandad no fue solo una tragedia, fue el mayor reinicio en la historia de la vida. Borró del tablero a los viejos reyes y despejó el campo para nuevos jugadores. El dominio de los sinápsidos, nuestros parientes lejanos, se rompió para siempre. Su metabolismo complejo y de alta energía resultó ser su maldición en un mundo que había sufrido un colapso. Solo unos pocos sobrevivieron a la catástrofe, principalmente formas pequeñas y excavadoras que en el futuro darían origen a todos los mamíferos, incluidos nosotros. Pero el trono de los gobernantes del mundo quedó vacante y un nuevo aspirante apareció. De la sombra de los Lystrosaurus surgió otro grupo de supervivientes. Eran los arcosaurios, los reptiles dominantes. Antes de la extinción, eran un grupo modesto y poco numeroso, incapaz de competir con los poderosos sinápsidos.
Pero la catástrofe les dio una oportunidad. Eran más resistentes a las condiciones áridas. Su sistema excretor conservaba el agua de forma más eficiente. Soportaban mejor el calor. En un mundo vacío, comenzaron a evolucionar rápidamente, llenando los nichos que habían quedado libres. Una de sus ramas daría origen a los cocodrilos, otra a los pterosaurios voladores. Y una tercera, la más exitosa, daría comienzo a una nueva dinastía destinada a gobernar el planeta durante los siguientes 150 millones de años. Eran los dinosaurios. El cataclismo de fuego en Siberia tuvo que destruir el viejo mundo de los reptiles mamiferoides para que de sus cenizas pudieran hacer el mundo de los dinosaurios. Y sin el auge y la posterior caída de los dinosaurios, nuestros propios ancestros, diminutos mamíferos, nunca habrían salido de la sombra. La historia de nuestra existencia está escrita en las cicatrices de esta antigua catástrofe. No es solo su historia, es el prólogo de la nuestra. Entonces, ¿qué historia nos cuentan estas rocas de hace 1/4 billón de años? Nos cuentan una historia sobre la fragilidad, sobre cómo incluso el dominio más largo y estable puede ser barrido en un instante geológico. Los reptiles mamiferoides gobernaron el mundo durante decenas de millones de años, creando una civilización de vida compleja y exitosa. Estaban en la cima del mundo, pero no sabían que vivían sobre un barril de pólvora y que la mecha ya estaba encendida en las profundidades del propio planeta. Su mundo no fue destruido por una fuerza externa, sino por los procesos internos de la propia Tierra. La Gran Mortandad es un duro recordatorio de que la fuerza más peligrosa de este planeta es el propio planeta. Esta historia es también una lección sobre la interconexión de todas las cosas. Los volcanes en Siberia cambiaron la química de la atmósfera. La química de la atmósfera cambió la química del océano. La química del océano mató al plancton. La muerte del plancton destruyó toda la cadena alimentaria marina. Una reacción en cadena, iniciada en un único punto, llevó a un colapso global. La biosfera es un organismo único y complejo, y un golpe a un órgano puede provocar un fallo sistémico. Hoy, 252 millones de años después, otra especie ha aprendido a extraer de las entrañas del planeta ese mismo carbono antiguo, enterrado en los pantanos del Pérmico y el Carbonífero. Lo quemamos para alimentar nuestra civilización y sin saberlo, estamos repitiendo a cámara rápida el principal experimento químico de la Gran Mortandad, liberando gases de efecto invernadero a la atmósfera y acidificando el océano. Pero la lección principal de esta historia, quizás, reside en la increíble resiliencia de la propia vida. Sí, el 96% de las especies murió. Sí, el planeta se convirtió en un infierno durante millones de años. Pero la vida resistió. En las madrigueras más profundas, en los refugios más recónditos, se agazapó. Esperó a que pasara la tormenta y en cuanto las condiciones lo permitieron, comenzó su lento pero inexorable camino hacia el renacimiento. La catástrofe no fue el final de la historia, fue el comienzo de un capítulo nuevo y completamente diferente. La vida se abre camino, cae, pero siempre se levanta, aunque sea con un aspecto totalmente distinto. Este viaje de 252 millones de años al pasado llega a su fin. Hemos visto un mundo que existió antes que nosotros. Hemos sido testigos de su muerte y su renacimiento. Este antiguo drama dio forma al mundo en el que vivimos hoy. ¿Cuál creéis que es la lección más importante de la Gran Mortandad para nuestro tiempo? Compartid vuestras ideas en los comentarios. Si este viaje al pasado profundo os ha fascinado, apoyadnos con un me gusta.
nos ayuda a seguir descifrando la crónica de piedra de la Tierra. Y por supuesto, suscribíos a nuestro canal. Nos quedan 4.500 millones de años de historias increíbles que esperan ser contadas. Cuidad vuestro planeta. Es lo único que tenemos.